Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos un día más a este nuevo vídeo. Como sabes, estamos en temporada de Halloween y por ese motivo me decidí a la tarea de hacer historias de antagonistas de Minecraft. Porque sí, compañeros, amigos, gente, hay muchos antagonistas en Minecraft. Y el día de hoy tocaremos a Null, el error de programación más extraño y más misterioso en Minecraft, después de Herobrine. Para explicar esto, tengo que primero decir qué es un error de programación. Un es aquel fallo que altera el software y modifica el mismo. Después de haber explicado esto, te explicaré cómo se generó la historia de Null. Null se generó a partir del 2004. En el principio, un trabajador de Mojang, por esos años, creó a Null, que iba a ser como un aditamento extra, como una especie de Enderman. Pero este no resultó así, porque este no actuaba como un Enderman. Es más, su prototipo era distinto al que conocemos actualmente, que compone de absolutamente todo negro. Este cuenta con poderes bastante extraños. Puede modificar el campo a su alrededor, cambiar muchos errores de juegos y en raras ocasiones encontrarse con otros jugadores. En esos tiempos muchos lo consideraban a Null como un virus, porque hacía que se te petara el juego. Muchos casos dicen que Null pudo apagar varios ordenadores, mientras los jugadores de esas épocas hacían sus propias construcciones. O te quitaban torchas en un peor de los casos, intentar dejarte lo mayor que pueda en oscuras. Dice que hay una gran probabilidad de encontrarte con él, si es que no tienes ningún contacto con la luz, en más de 10 minutos. Como sabemos, Null no es simplemente un error de programación, tiene mente propia. Es pensante, es consciente y sabe lo que está haciendo en cualquier momento. Este no muchas veces interfiere con tu juego, pero a veces, tan solo a veces, aparece sin que te le des cuenta. Un dato curioso es que Null significa discapacitado. Muchos alegan que Null es una leyenda de la vida real, un ente que realmente se lleva a las personas, cuando menos se lo esperan. Lo arrastra en los pies y luego no sabemos qué hacen con ellas. Una leyenda que fue llevada a un videojuego, a Minecraft. En versiones recientes dicen haber arreglado absolutamente todo. Pero dime tú, ¿nunca te encontraste con Null? ¿Lo querrás ver? ¿Qué pasaría si lo logras ver? Déjame en la caja de comentarios y yo la leeré con gusto. Si te ha gustado el vídeo del día de hoy, apoyar con likes. Y ya sabes, más contenido de terror probablemente en lo que queda del mes. Y un saludo con todos, comparte el vídeo si te ha gustado o te ha dado miedo. Y estas historias son leyendas urbanas y creepypastas. Apoyar y siempre tomarlo por ese lado. Un besito para todos, espero que la pases muy bien en Halloween. Y bye bye. Si te has quedado hasta esta parte del vídeo significa que el vídeo te ha gustado. Like para hacerme, no sé, feliz. Y en la parte de abajo tienes un link directo a mejores momentos de Carmanan si que quieres ver. Estoy editando pero en otro canal. Y si quieres dar un paso por ahí, pues genial. Tienes el link en la parte de abajo. Un besito para todos, soy Nate Dixon. Espero que la hayas pasado muy bien y bye bye.